Muy bien. Puedes orar. Vamos a orar, hermano. Dani, ¿lo quieres en oración? ¿Me escuchas ahí? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Algo? Sí, ahora sí. Señor Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, Señor. Que vos vas a estar ministrándonos con tu palabra, Señor. Bendice al pastor, Señor, que él nos va a bendecir, Señor. Va a traer palabra tuya, Señor. También bendice a cada hermano, Señor, que se ha reunido en esta noche por este método que estamos usando ahora, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ya creemos, Señor, que vos vas a estar obrando, Señor, en el mundo, Señor. Y vas a traer bendición, Señor, y sanidad al mundo completo, Padre. Gracias te damos, Señor, y Espíritu Santo te pedimos que nos ministres, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar entonces a Brian. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te cantamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, papá, te damos por la oportunidad de poder estar, Jesús, en este momento, de poder escuchar lo que vos tenés que decir para nosotros, en un momento donde en los noticieros, en las redes sociales, en todos lados, donde sea que estemos, escuchamos malas noticias, escuchamos muertes, escuchamos discriminación, y qué bueno que podamos tomar este tiempo para escuchar lo que vos tenés para decirnos, Jesús. Te damos gracias, papá, porque por sobre las cosas que puedan decir el mundo, elegimos poner en nuestros pensamientos las cosas que vos decís para nosotros. Y te creemos más a vos que lo que pueda decir el mundo, Señor. Creemos que vos sos milagroso. Creemos que, como decía el hermano Daniel, que vos estás obrando, Señor. Aunque no te podamos ver, sabemos que vos siempre tenés el control de todo.
Y te damos gracias, papá, porque nos unimos, Señor, a ese control. Elegimos estar bajo tu voluntad, papá, donde somos cubiertos. Te damos gracias y ahora vamos a cantar con el corazón, Señor. Te entregamos toda situación a resolver, todo pensamiento, papá, queda entregado a la cruz, Jesús. Te damos gracias por este momento. Gracias, Jesús. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Que no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Tú siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración más y también pidiéndole al Señor que nos guíe en la charla de hoy, que el Espíritu Santo esté hablando en nuestras vidas, lo necesitamos. También tomamos la autoridad como iglesia y reprendemos toda fuerza del mal que quiera influenciar sobre cada hogar para perturbar, para que no se escuche el mensaje, para que haya dificultades para abrir el corazón. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu inmundo que perturba. Algunos que quieren traer a memoria viejas maldiciones que hayan sido llevadas a la cruz de Calvario, otros quizás con ataduras, ligaduras, cadenas que hoy se rompen en el nombre de Jesús, declarándonos en libertad de todas esas acechanzas diabólicas. Y en el mismo nombre del Señor Jesús atamos el hombre fuerte de la ciudad, para que con toda libertad, Señor, en esta noche que nos has regalado, que podamos unirnos en forma virtual, el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas a través de este mensaje. Señor, gracias te damos por tu inmenso amor. Te doy gracias por cada uno de tus hijos e hijas, cada uno de mis hermanos y hermanas que están llegando a esta reunión. Tu bendición esté sobreabundando sobre su vida. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, qué lindo. Como digo yo siempre cuando estoy en la iglesia, qué bueno es estar en la casa del Señor. Bueno, hoy la casa del Señor está esperándonos, ¿no? La parte material. Pero la iglesia somos nosotros. Siempre lo comento para que vos te acuerdes de eso, ¿no?
La iglesia somos nosotros. Imagínate en los tiempos de la persecución, que no tenían dónde reunirse, como por ejemplo en la época del Imperio Romano, cuando perseguían a los cristianos, cuando se tenían que reunir en las catacumbas, o en algunos lugares del mundo, ya casi en forma contemporánea estoy hablando, donde los cristianos han sido perseguidos por gobiernos totalitarios, con pensamientos ateos, y que fueron perseguidos acusándolos con cargos políticos, cuando nosotros no venimos por el reino de esta tierra, venimos por el reino de los cielos. Es decir, nosotros estamos hablando de cuestiones espirituales, no de cuestiones materiales. Pero bueno, eso ha sucedido y la gente se tenía que reunir en el lugar que pudiera. Muchas historias yo he escuchado de hermanos ucranianos, rusos, eslavos, que pues yo un tiempo me estuve congregando con ellos cuando era jovencito, y los familiares que venían de Europa nos contaban las cosas tan difíciles que les tocaba vivir por el solo hecho de ser cristianos. No tenían un templo, no tenían un lugar donde reunirse, y se reunían a veces en el bosque, o se reunían en un sótano, o se reunían en cualquier lugar, pero en el lugar donde estaban, donde se reunían, era la iglesia. Nosotros ahora no nos persigue más que un virus, ¿no? Un virus asesino, este virus, ¿no? No mata a todo el mundo, pero a algunos los mata, ¿no? Y nosotros nos vemos en la obligación de reunirnos por este medio, de esta manera. Y gracias a Dios, y no es lo digo por conformismo, sino porque es un modo, ¿no es cierto?, en que nos podamos reunir. Y gracias a Dios que esto puede suceder. Y que nos podemos ver el rostro, aunque sabemos que no es lo mismo, para nada, ¿no? Yo hace poco puse la foto del templo, ¿no?, en el Facebook, para los hermanos que lo vean y le den gracias a Dios por lo que tenemos y que nos está esperando para cuando todo se supere, ¿no? Pero también es una enseñanza, ¿no? Hablando con mi esposa, ella compartía la idea de que a veces nosotros, por ahí, no todos los casos, pero ha sucedido que hay gente que ha llegado a idolatrar un poco el templo, y eso Dios no quiere, ¿no? Nosotros tenemos que entender que es un medio por donde nosotros nos reunimos, está consagrado al Señor, por supuesto, y eso es importante, pero lo más importante es la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros. Así que bueno, es posible que hoy tengamos personas que no estuvieron asistiendo a las otras reuniones que tenemos los días lunes, por eso siempre por amor a ellos, y también por amor a nosotros, que nos viene bien un repasito rápido de lo que veníamos hablando. Cada vez lo hago más sintético porque vamos avanzando, estos temas de los acontecimientos finales. Por empezar, como dijimos nosotros, no podemos ser dogmáticos, no estamos diciendo algo que sí o sí va a suceder así. Hay distintas escuelas donde hablan acerca de los acontecimientos finales y, bueno, tienen interpretaciones diferentes. Entonces nosotros, bueno, dentro de nuestra fraternidad, la unión de las Asambleas de Dios, yo justamente les voy a decir, o vamos a hablar, o estamos hablando, mejor dicho, lo que a nosotros nos enseñaron desde jovencito en el seminario bíblico, y realmente lo hemos entendido y lo aceptamos. Aunque muchos de nuestros colegas también por ahí tomaron otra posición de otras de las escuelas cristianas que por ahí tienen un enfoque diferente. De todos modos, tenemos que respetar a todos. Nosotros no somos los dueños de la verdad, por lo tanto tenemos que ser respetuosos con el pensamiento de los otros hermanos, que son hermanos en Cristo también, por supuesto, que Dios lo ama, digo así, porque no vamos a separarlos, no, estos hermanos no piensan como yo, no son mis hermanos, no. Tenemos que entender de que todo lo que tiene que ver con los acontecimientos finales no está muy claro. Y no está muy claro a propósito, porque si fuera muy claro, nosotros, los seres humanos, no sé si sabía, somos especulativos, especulamos y estaríamos especulando, porque si nosotros, por ejemplo, si supiéramos el día que viene el Señor y nos dicen, bueno, falta 5 años por él, ¿no?
Y bueno, de acá a 5 años yo me puedo dar alguna licencia, puedo hacer algunas cosas que total tengo tiempo para arrepentirme, ¿no? Especularíamos. Y en esto no nos hagamos las carmelitas descalzas porque somos humanos y tenemos esa tendencia. Mejor es como cuando llega el ángel de la muerte y nos quiere llevar, ¿no es cierto? No sabemos, y no sé, ni quiero saber, la verdad. Nosotros tenemos que estar pensando en la vida que el Señor nos ha dado, en proyectos, en planificarnos. Yo siempre estoy diciendo, pensá qué vas a hacer después de la pandemia, ¿no? Te organizaste, estás pensando, estás teniendo proyectos, esto va a pasar, el Señor no va a permitir que esto se quede. Y ponele si se quede, y bueno, andaremos con la escafandra en la calle, no sé, como si estuviéramos visitando un planeta de otro mundo, de otra, o mejor dicho, otro planeta, que no sea nuestro, ¿no? Iba a decir de otra galaxia, pero ya queda muy lejos, por lo menos del propio sistema solar, ¿no? De alguna manera nos vamos a arreglar para seguir viviendo, eso no te hagas problema, pero hay que pensar qué vamos a hacer después, qué proyectos tenemos, no quedarnos dormidos, mucho menos ahí como paralizados, o quizás por el miedo, frente a las cosas que suceden, sino que vos y yo tenemos que sobrellevarnos. Acordate, los domingos estoy hablando de quién es Jesús, y el último domingo hablamos que Jesús es nuestro buen pastor, ¿no? Y nuestro buen pastor, el buen pastor cuida sus ovejas, y nosotros somos las ovejas de su redil, y Él nos guarda, nos cuida, nos bendice, y dice el salmista, ¿no? Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará, Él me hará pastorear en delicados pastos, y empieza a hablar de los recursos que el Señor nos da, y entre otras cosas dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, ¿no? No temeré mal alguno, porque el Señor está con nosotros, dice, y su vara y su callado nos infunde aliento, ¿no? El Señor ahora sí nos sostiene en medio de estos tiempos que son para temer, porque la gente tiene temor, y creo que nosotros también a veces nos agarra un poco de temor. Y como yo dije la vez pasada, el miedo no es tonto, ¿no? El miedo, por algo tenemos esa emoción muy primitiva en el ser humano, que es el miedo. Y el miedo nos resguarda. Ahora, cuando el miedo nos paraliza, está en contra. Eso no nos tiene que paralizar. Justamente el valor, la valentía, significa poder reprimir el miedo. Y Dios quiere que vos y yo seamos valientes, ¿no? Y bueno, yo me estoy hablando a mí mismo, ¿no es cierto, Alejandro? Dale, tenés que ir para adelante, no importa la circunstancia, el Señor está con vos y tenemos que seguir creyendo en el Señor, en su promesa, en su cuidado, y no bajar los brazos, ¿no? No bajar los brazos. Lo que vamos a hablar son temas fuertísimos, ¿no es cierto? Bueno, yo digo, bueno, quiero alentar por un lado y después le tiro la bomba por el otro, ¿no? Pero en realidad son temas que tenemos que saber, simplemente. Y todo vino a raíz de la pandemia, de estas cosas que están pasando, vinieron muchas preguntas de los hermanos de la congregación, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿No es cierto? Y bueno, porque hay muchas versiones, se dice un montón de cosas. Me parece que nosotros, digo en plural por todo el equipo de pastores, nos debemos también a la congregación decir lo que se interpreta de la Sagrada Escritura, de las cosas que pasan en este tiempo, ¿no? Ahora, me interesó lo que estaba diciendo Braga, ¿no? Que se escuchan malas noticias. Y es cierto, vos fíjate, todos los días se cuentan los muertos que hay en el mundo, los muertos que hay en cada país, los muertos que mueren en nuestro país a causa de esta peste, ¿no? Vamos a decirlo así con términos bíblicos, de esta peste, ¿no? Y son malas noticias, esas son malas noticias. Las mejores noticias que se encuentran es cuando muere menos gente, ¿no? Pero son malas noticias. Ahora, en medio de malas noticias, el cristiano tiene buenas noticias. ¿Y de quién son las buenas noticias? De Jesús. ¿Y qué mensaje tiene Jesús? En el griego antiguo es evangelium, es el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias del Señor Jesús.
Es decir, que nosotros en medio de la pandemia tenemos buenas noticias para el mundo, que generan esperanza. Y no esperanza como la puede sentir una persona sin Dios, sino la esperanza en Cristo, como el concepto bíblico es poder esperar en fe. Estamos esperando en fe. ¿Qué es lo que esperamos? Que sus promesas se cumplan. Y sus promesas se cumplen. Porque Él no es hombre para fallar, es Dios. Y Dios cumple su promesa. Y nosotros lo que tenemos que tener es fe. Nada más que fe. Creerle al Señor y el Señor obra con su poder en cada área de nuestras vidas. Y por eso oramos. Dios es testigo de que con mi esposa todas las noches estamos orando, además de orar por los hermanos de la iglesia, orar por las necesidades que nos llegan a nuestras manos. Oramos para que el Señor provea la vacuna, provea el tratamiento adecuado y que se supere esto. También hay que ver cuántas enseñanzas nos dejó y nos está dejando todavía esta situación que nosotros estamos viviendo. Estamos aprendiendo a valorar cosas que antes no valorábamos, estamos acomodando el orden de prioridades de nosotros, ¿no es cierto? Hay cambios muy importantes que estamos viviendo cada uno de nosotros. Todos los seres humanos están teniendo cambios en su forma de pensar, ¿no? Y muchos, afortunadamente, están regresando al Señor, otros quieren conocer al Señor, y eso es muy importante. Es muy importante que el ser humano se reencuentre con su Creador, más en este tiempo, ¿no? Más en este tiempo tan angustiante que está viviendo la humanidad. Entonces, los temas que vamos a tratar son justamente las señales, nosotros ya lo hablamos, ¿no? Las señales antes del fin, las señales que anticipan la llegada de Cristo, y después los acontecimientos que se producen después del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Si uno mirara la línea del tiempo, la línea del tiempo bíblica, nosotros estamos en la etapa o la era de la iglesia o la era de la gracia. Esta es la era que estamos nosotros viviendo, donde la manifestación del Espíritu Santo es real y entonces nosotros tenemos esa bendición, ¿no? Y todavía estamos en la era de la iglesia. Bueno, fíjate, esto nada más que estoy diciendo, para otros no, para otros ya prácticamente, hay gente que cree que ya estamos en el milenio, otros, bueno, y yo lo digo con todo respeto, estas cosas, estas interpretaciones, vuelvo a decir, no podemos hacerlas, no pueden ser dogmáticas. Dogmático es que sabemos que Dios es en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que el Señor al crear los cielos y la tierra lo dijo en plural. Cuando creó al hombre dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después, bueno, un montón de lugares en la Sagrada Escritura donde encontramos la afirmación de que Dios es un solo Dios en tres personas. Eso es dogmático de que Jesús murió en la cruz del Calvario, que resucitó entre los muertos, que es nuestro Salvador, el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Esas son cosas que entre los cristianos no discutimos, las aceptamos, sabemos que es así, creemos en eso, pero cuando hablamos de acontecimientos finales es un terreno minado donde vos pisás por ahí puede flotar una mina. Entonces tenemos que ir tranquilos, observando, dicen los teólogos usan el término iluminación, no revelación para nosotros, para los de este tiempo. Tenemos luz sobre la Sagrada Escritura y con el correr de los años, en la medida que miramos, observamos y que estudiamos nuestro contexto, nos vamos dando cuenta en qué etapa de lo que dice la Sagrada Escritura estamos y vamos también interpretando mejor lo que dice la Biblia. Y esto es como decía un pastor amigo mío, mirá, es como un rompecabezas. Dios no te muestra su voluntad de golpe porque te vas a asustar, ¿no? Esto va para todas las cosas, ¿no? En lo personal tuyo, si Dios tiene un proyecto, seguro tiene un proyecto grande con cada vida, si te muestra de golpe el proyecto que tiene, vos te vas a asustar. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Va dándote piezas de un rompecabezas que se van armando poco a poco con el transcurrir del tiempo, ¿no? Y eso está bueno, porque eso no nos asusta y nosotros también vamos observando y vamos viendo lo que pasa.
Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, habíamos dicho, en respuesta a las preguntas que hicieron los discípulos, él respondió justamente por lo menos 3 preguntas básicas. Una era por qué Jesús decía que el templo iba a destruirse, una profecía. El Señor lo cumplió porque en el año 70, lo hemos dicho varias veces, la invasión de los romanos hizo que entraran en Jerusalén, destruyeran el templo y no quedó piedra sobre piedra. Eso es lo que pasó, ¿no? Y hoy es el famoso Muro de los Lamentos, que es parte, o como te diría, son restos que quedaron del templo, ¿no? Y luego son los acontecimientos que habla Jesús acerca de los falsos cristos que iban a aparecer, y después, esto está todo en el capítulo 24 de Mateo, ¿no? Entonces después aparecen las calamidades, ¿no? que habla el Señor. Después también habla justamente de la maldad del hombre, cómo crece, y bueno, y que va a haber como conflictos, padres con hijos, hijos con padres, y bueno, y también persecución a los cristianos. El Señor Jesús habla todo esto y dice, y aún no es el fin. Dice, dice que estos son principios de dolores, cuando habla de los terremotos, habla de las plagas sobre la tierra, habla del hambre que puede venir sobre la tierra, y bueno, todas esas cosas las muestra como señal. Y los discípulos por ahí pensaron que esas cosas iban a suceder en su propio tiempo, pero no, esas cosas se están viendo ahora, y como dice el Señor, principio de dolores, nosotros dijimos también de que cuando se refería a dolores, dolores de una mujer encinta que va a dar a luz, es decir, son como dolores de parto que cada vez se incrementan. Y esto es lo mismo, porque siempre hubo guerra, porque habla la Biblia de guerra y rumores de guerra, lo dice Jesús también en el capítulo 24, es otra de las calamidades, y entonces siempre hubo guerra. Entonces, ¿cuál es la novedad? Pero la novedad es simplemente que estas cosas se van implementando, cada vez son más fuertes, cada vez son más grandes, y la frecuencia está una más pegada de la otra. Entonces estamos con los dolores de parto, eso es lo que dice la Sagrada Escritura precisamente, ¿no? Y fíjate, pandemia hubo muchas veces en la Tierra, pero como esta no hay precedentes, ¿no? Y lo mismo que las guerras, la Segunda Guerra Mundial fue terriblemente seria, grave, ¿no? Después hubo otras guerras también que quizás no llegaron a ser mundiales, por supuesto, pero fueron calamitosas, muy calamitosas, dejando huellas horribles. Actualmente en el Medio Oriente hay muchos lugares con conflictos. Entonces, todas estas cosas que están pasando, diría el Señor, bueno, son las señales que se van incrementando, son los dolores de parto, o principios de dolores, y que todavía no es el fin. Él dice, después que el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, entonces, dice Jesús, vendrá el fin. De cualquier manera, lo que veníamos hablando nosotros también, y que es un poco el consenso entre los siervos del Señor, cuando uno habla con gente que estudia la palabra, en mi caso yo soy pastor, y también la tengo que estudiar, pero hay gente que tiene el ministerio de la enseñanza y se apega a la enseñanza, y Dios le da justamente sabiduría para entender las Sagradas Escrituras, y todos los estudiosos de la palabra coinciden de que después de esta pandemia, bueno, nosotros, obvio que estamos más cerca del tiempo del arrebatamiento que viene sobre la tierra, cuando Pablo también habla en Tesalonicense, en su primera carta, cuando habla acerca de la venida de Jesús, y les decía a los de Tesalónica que, bueno, que no tenían que preocuparse por los que ya fallecieron, los que durmieron, porque dice que los muertos en Cristo, el día que venga el Señor, resucitarán primero, ¿no? Y luego los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Tendremos un cuerpo glorificado, y nos reencontraremos todos en las nubes con el Señor, ¿no? Y ese es el arrebatamiento, es decir, como que digamos, si vos querés, la segunda venida está dividida en 2 partes.
Una es el arrebatamiento y la otra es cuando desciende Cristo sobre la tierra para reinar en el milenio junto con su pueblo, ¿no? Ese sería, digamos, en ese periodo de 7 años, que mientras nosotros somos arrebatados como iglesia, esos 7 años en la tierra, ahí empieza justamente la gran tribulación, ¿no? Es decir, una vez que la iglesia fue arrebatada, comienza el periodo de la gran tribulación. ¿Cuánto falta para la venida de Cristo en este aspecto como para arrebatar a la iglesia, que viene por el rescate de la iglesia? No sabemos, pero falta poco. Es evidente porque por las cosas que están sucediendo. También hay que prestar mucha atención. Por ejemplo, se sabe de que para que se instale el anticristo, que sería el primer sello que vamos a leer ahora, es para que se instale el anticristo tiene que haber ya preparado un sistema que pueda gobernarse el mundo entero, es decir, que pueda haber un gobierno mundial. Y estamos hablando de un nuevo orden. Entonces, cada vez que se habla de un nuevo orden, todos los cristianos, como quien diría, paramos la oreja porque decimos, bueno, ¿qué es lo que se está por venir? Y en algún momento, bueno, la suma de diferentes nuevos órdenes que hubo en la Tierra es como que cada vez van mejorando la posibilidad de que en el mundo entero haya un gobierno global, ¿no? Y eso porque piensan de que va a ser la solución para muchos problemas. Pero por ahí lo que no se han fijado, lo que dice la Sagrada Escritura, ¿quién se va a instalar a gobernar en ese gobierno global, ¿no? La Biblia lo dice bien clarito. Ahora, después del arrebatamiento, perdón, me estaba olvidando algo, antes del arrebatamiento, después de la pandemia, vamos a decir, y de ahí el arrebatamiento, yo no sé el tipo que va a pasar, no te puedo decir, no lo sé, no lo sabe nadie, no lo saben ni los ángeles del Señor, que nadie te venga a decir, yo tengo la fecha cuando viene Cristo y a arrebatarnos, no. ¿Sabes cuándo es la fecha? Hoy puede ser, siempre hay que pensar que hoy puede ser, ¿no? Entonces eso nos ayuda a nosotros a mantener una vida piadosa, a saber ponernos a cuenta con el Señor a diario y a mantener una vida blanqueada todos los días, ¿no? Eso es lo que justamente por eso es que Dios prefiere que nosotros estemos ahí viendo nada más que las señales, dándonos cuenta que el Señor viene pronto, haciéndonos recordar, pero no podemos dar a ciencia cierta cómo van a ser todos los acontecimientos. Por eso, uno interpreta de una manera, otro interpreta de otra, y así es, ¿no? Algunos están pensando, por ejemplo, que todo esto que voy a leer de los 7 sellos ya sucedieron, o que están sucediendo inclusive. Algunos piensan que sucedieron ya en la época del Imperio Romano, ¿no? Otros piensan que va a suceder o que está sucediendo desde hace ya un tiempo y que ya faltan prácticamente los últimos sellos, ¿no? Y nosotros no, nosotros estamos interpretando de que después del arrebatamiento se abren estos sellos, ¿no? Se abren estos sellos. Pensá que el Señor Jesús, cuando llegó a la cruz del Calvario, para hacer un simbolismo, vino como cordero para morir por nosotros, dio su vida por nosotros, pagó por nosotros, por nuestros pecados, para hacernos libres de culpa y para que nosotros podamos ser justificados ante el Padre, ¿no? Entonces el Señor dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre inocente por nosotros, resucitó el tercer día como primicia también de lo que va a suceder con los muertos en Cristo, que resucitarán primero, como dije antes. Entonces, nosotros tenemos esa, ¿cómo te podría decir? Esa claridad de que el Señor todavía se manifiesta en nuestra vida a través del Espíritu Santo y con esa actitud de gracia para nosotros y de amor para nosotros, ¿no? Cuando digo de amor no es debilidad, porque si el Señor no tiene que hacer una corrección, lo va a hacer y es con amor, ¿no? Por eso digo, lo del amor está en la corrección, está en la palabra de ánimo, en la palabra de aliento, como dije, en la palabra correctiva. El Señor nos enseña a través de la circunstancia. Bueno, así actúa el Señor, ¿no? Esa es la realidad. Y después, cuando comience después del arrebatamiento, comienza el periodo de la gran tribulación, ahí aparecen estos 7 sellos, que lo hemos leído la vez pasada, lo vamos a volver a leer
porque ya vamos a avanzar. Vi cuando el Cordero, capítulo 6 de Apocalipsis, 6 de Apocalipsis, si queréis anotarlo, y yo voy leyendo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Esta palabra mira, en los manuscritos más antiguos y más fidedignos no figura, pero está tomada igual como verdadera, la palabra mira. La palabra ven sí está. La palabra ven, muchos están diciendo que no está dirigida a Juan, sino que está dirigida a los jinetes, ¿no? Y dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrí el segundo sello y el segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba, le fue dando poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Y el quinto dice, cuando abrió el tercer sello y el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro en el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decían 2 libras de trigos de un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, tenía por nombre muerte, y el Hades, o el infierno si vos querés, le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y si se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes que a las peñas caed sobre nosotros, escóndonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿No? Y el séptimo sello está en el capítulo 8, pero el séptimo sello, que es interesante, dice que hubo un gran silencio, como por media hora, y es la apertura para los otros juicios que caen sobre la tierra que tienen que ver con las trompetas. Nosotros ya hablamos bastante sobre el primer sello, que es el anticristo, ¿no? Que decíamos nosotros que puede traer confusión porque viene con un caballo blanco. Que muchas personas interpretan que el que viene en el caballo blanco es Jesús, porque más adelante también habla directamente de Jesús que aparece en un caballo blanco. El caballo blanco, bueno, es bien significativo, tiene que ver con la victoria, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la grandeza, también tiene, como es blanco, tiene que ver con... El tema es que no es Jesús para nada. Jesús es el que abre los sellos, justamente. Jesús es el que abre los sellos y el primer sello ya lo empieza a abrir él, ¿no es cierto? Y si Jesús abre los sellos, no puede ser él mismo también el que llega acá. No tiene nada que ver. Es el anticristo que se instala. Viene con un arco de guerra, pero sin flecha, como diciendo, bueno, de alguna manera, hay muchas interpretaciones, pero podemos decir que él viene a ordenar las cosas y traer paz en el mundo,
Muchos piensan que todos los conflictos que hay en Medio Oriente, el anticristo va a traer cierto sosiego y paz sobre la tierra, se firmará un pacto de paz entre todas las naciones, va a traer soluciones a los problemas mundiales en esos momentos, ¿no? Y bueno, vos sabés, por ejemplo, en el capítulo 13, ya lo habíamos hablado, cuando Juan ve la visión de que sale una bestia del mar, ¿no? Todo simbolismo, ¿no? Y esa bestia que tenía justamente 7 cuernos y bueno, y después tenía diademas y tenía, bueno, era un animal que estaba representando también el Imperio Romano, ¿no? Como renovarse o actualizarse el Imperio Romano, ¿no? Es una bestia que tenía, por ejemplo, yo creo que te lo había dicho, en el capítulo 13 dice que tenía semejanza a un leopardo, ¿no? Los pies de oso, la boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, dice. Estos animales que están representando los imperios que habla justamente Daniel en su libro, ¿no? Y cada uno tiene ciertas particularidades, como por ejemplo el imperio babilónico, que estaba simbolizado en un león y con alas de águila, así que había la mistura de dos animales, un ave y un felino, ¿no? Como es el león. Y los dos más importantes, porque podríamos decir que el águila es la reina de las aves, ¿no? Y el león es el rey de la selva. Es decir, como para demostrar su poderío, ¿no? Su gran poder. Es decir, que la bestia, esto que la bestia está representando, el anticristo, nosotros dijimos, viene con ese gran poder y con esa gran ostentación de ser el rey, ¿no es cierto?, como el rey de la selva o como rey de las aves, ¿no? Y aparte habla de velocidad, de impetuosidad, de poderío, todo ese es el simbolismo que se le da, ¿no? Y también habla de oso, ¿no? El oso representa justamente al imperio que le sigue, a ver si lo tengo aquí a mano, pero son imperios que el Medo Persa, que estaba representado en el oso, y el oso aparece con 3, como si fueran huesos, probablemente de costilla, pero que están representando justamente el que venció sobre el imperio anterior, dominando por lo menos básicamente 3 provincias del imperio babilónico, ¿no? Y luego, cuando habla del leopardo, porque dice que tiene semejanza a un leopardo, es el imperio greco-macedónico, ¿no? Y fíjate qué interesante, porque están todos estos imperios, ¿no? Mostrando como que están resumidos o están concentrados, mejor dicho, en la imagen del anticristo, porque esta bestia es el anticristo. Y el dragón es Satanás, es el que lo unge, el que le da el poder, el que le da la autoridad, ¿no? Eso es lo que estamos viendo ahí en el capítulo 13, justamente. Ahora, eso es lo que se va a instalar en el anticristo. Por supuesto, va a pedir que se lo venere, va, como dice Palmer, ¿no es cierto?, el Estado va a pasar a ser como un dios, el sistema que va a tener el control de todas las cosas, digamos, va a ser, si nosotros hoy tenemos y vivimos una sociedad de control, eso va a ser, si vos querés, el supercontrol, ¿no? Por eso van a poner la marca de la bestia, como dicen, ¿no? Eso que tiene que ver para el nuevo sistema financiero, económico de la época del anticristo. Así que ese es el primer caballo. El segundo caballo, o el segundo jinete, como vos quieras, era de color, dice, bermejo, ¿no es cierto?, es decir, rojo. El que lo montaba le ha dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Algunos también interpretan de que puede ser una persecución sobre los cristianos que
están arrepentidos, que se quedaron en el periodo de la gran tribulación, que no fueron arrebatados por causa de que ellos no se arrepintieron de sus pecados, vivieron apartados, y bueno, es como que tienen una segunda oportunidad para poder salvar sus almas, ¿no? Y algunos piensan que ahí es donde se les da muerte a ellos, pero no, porque hay una parte clave que acá dice que te puedes dar cuenta que no puede ser, cuando dice que se matan unos con otros. Los cristianos no se van a matar unos con otros. Entonces eso no tiene nada que ver. Pero sí va a haber, se va a desatar una guerra de gran escala sobre la tierra, donde dice justamente Juan en esta visión de que va a ser quitada la paz sobre la tierra, ¿no? Es decir, que no va a haber paz en el mundo entero a causa de la intervención de este jinete, ¿no? Por eso dice que se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, que el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto representa el hambre que va a venir sobre la tierra. Las necesidades económicas y financieras van a ser grandes. Entonces lo que podría ganar una persona en el día es para alimentar una sola persona, ¿no? Entonces eso traería un problema muy serio, y porque el denario era para, digamos, era lo que cobraba por día un jornalero. Y entonces, pero acá como que no les va a alcanzar el dinero lo suficiente como para sostener una familia, por ejemplo, ¿no? Es decir, que habla de escasez, habla de pobreza, habla de hambre, ¿no? Y eso es lo que está por suceder cuando llegue este famoso caballo negro, ¿no? Dice, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 2 libras, bueno, ya lo leímos. El cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, ¿no? Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra. La cuarta parte de la tierra, ¿no? Si la dividís en 4 partes de la tierra, una cuarta parte va a estar afectada por este caballo amarillo, ¿no? ¿Qué es lo que trae? Bueno, justamente también muerte, mata con espada, hambre, ¿no? Con mortandad, es decir, que la gente moriría de hambre, y con las fieras de la tierra. Es decir, la mortandad viene por el hambre y con las fieras de la tierra, ¿no? Es como que la naturaleza de los animales se va a hacer como salvaje, enfurecerse, va a traer muerte sobre la tierra. Bueno, nosotros hoy leemos estas cosas y parece ciencia ficción, pero si yo te hubiera dicho algo sobre la pandemia antes que llegara, vos me dirías que yo estaría loco y que era imposible que esas cosas sucedieran. Era totalmente imposible, pero están sucediendo. Lo estamos viviendo. Realmente es admirable lo que estamos viviendo, ¿no? Admirable en el sentido que es sorprendente, ¿no? Creo que todos nosotros estamos impactados con lo que estamos viviendo, no solo los cristianos, sino todo el mundo está impactado por lo que se está viviendo. Y lo loco es que es todo el mundo, cualquier parte del mundo. Y medio como que la gente se cansó, en países europeos salieron a hacer la vida normal, porque prefieren correr riesgo, pero ya están hastiados con esta situación, ¿no? Pero acá este famoso caballo amarillo va a traer mortandad sobre la tierra. ¿Qué son estas cosas? Son juicios que vienen sobre la tierra. Pero la iglesia, acordate, ya ha sido arrebatada. Nosotros creemos esto, de que la iglesia va a ser arrebatada, porque dice claro Pablo justamente, de que Dios no va a permitir que la ira de Dios caiga sobre su iglesia. Entonces nosotros seremos arrebatados antes. ¿Qué sentido tiene que nos perdonó los pecados, nos hizo justo ante el Padre, nos libró de la condenación eterna y tengamos que pasar por esos juicios que van sobre los incrédulos? No me cierra digamos, la lógica.
Entonces, creo que a ninguno de la misma fraternidad nuestra le pasa lo mismo, no le cierra la lógica. Bueno, y por último, el quinto y sexto sello. El quinto sello, acá viene la persecución sobre los cristianos. Dice que piden ellos también venganza sobre los que mueren a causa de ser cristianos, pero justamente el Señor lo que está diciendo es que esperen a los otros consiervos que también van a tener esa misma experiencia y van a morir por ser cristianos, y que se van a unir a toda esta multitud de cristianos que salvaron sus vidas por un pelito, vamos a decir, porque decidieron dar su propia vida, ¿no? Ser decapitados, prefieren eso, no se dejaron poner el sello, ¿no es cierto? El sello me refiero a la marca, ¿no? No se dejaron poner la marca, no se dejaron poner la marca ni en la frente ni en la mano. Te digo, esto, por ahí ahora aparecen, ¿no? Los chips y todas estas cosas. No pensemos que todo esto tiene que ver estrictamente con el anticristo. Que es una preparación para eso, no te quepa la menor duda, ¿no? Son como pruebas piloto de lo que va a venir. Pero todavía no es una cosa que nos deba asustar demasiado, ¿no? Esas cosas van a pasar fuerte después del arrebatamiento. Acordate lo que te digo ahora. Bueno, no creo que vos quieras quedarte, yo tampoco me quiero quedar. Entonces, después el sexto sello dice que hubo un gran terremoto. Acá hay un cataclismo espectacular, ¿no es cierto? Porque, fíjate, por un lado caen estrellas. Bueno, es la mirada de Juan, que para interpretar probablemente son meteoritos que caerán, y esos meteoritos, los impactos que van haciendo sobre la Tierra, también van provocando grandes temblores, ¿no? Cataclismos de gran envergadura. Si uno ve un poco la historia de la formación de la Tierra, ¿no? Nosotros podemos visualizar a través de los estudios de que la Tierra siempre en algún momento hubo grandes cataclismos, ¿no? El día que el Señor creó los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y cuando el Señor comienza a trabajar en el Génesis 1 sobre la tierra, es obvio que habrá habido un proceso. La Biblia habla de un día, 2 días, 5 días, pero un día para el Señor son 1000 años puede ser un día, es un periodo de tiempo, ¿no? Son etapas de tiempo. Entonces uno ve en el Génesis 1 cómo se producen las etapas del tiempo. Y ha habido otras cosas. Pero digo esto porque también la ciencia va a decir, bueno, pero esto es normal que suceda, nos tocó a nosotros, van a decir los que están viviendo en el periodo de la gran tribulación, pero la Biblia dice que estos son juicios que caen sobre la tierra, ¿no? Entonces, la caída de esos meteoritos, la tierra sacudida por los terremotos, ¿no? El sol se pone negro, ¿no? Oscuro, como tela de silicio, la luna se vuelve como de color sangre. Todo el efecto de las cosas fuertes que van a estar sucediendo en la tierra y en el cielo, ¿no? Y te voy a decir, por supuesto que estos eventos son más duros de lo que vemos nosotros como señales en el capítulo 24 de Mateo, pero agarrate cuando empecemos con las copas, que todavía son cada vez más fuertes los juicios que van cayendo sobre la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? La gente se va a esconder en las peñas, dice, en las rocas, en las montañas. Fíjate qué interesante que la vez pasada compartíamos que las grandes potencias tienen lugares de refugio antinucleares contra las guerras, contra las epidemias, contra un montón de cosas, en las montañas, ¿no? Entre las rocas, para protegerse, ¿no? Y acá dice, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse de pie? ¿Se ve lo grave? Te anticipo, después vamos a seguir viendo. Aún a pesar de todo eso, la gente no se arrepentía y seguía blasfemando contra Dios. Eso es increíble, ¿no?
no había arrepentimiento. Así que bueno, nosotros, esto es interesante saberlo. Yo escuchaba a un predicador adventista que decía, bueno, ¿qué sentido tiene aprender todo esto si nosotros no lo vamos a vivir? Bueno, esperemos que no. Yo digo, esperemos que no en el sentido de que, salvo que alguno se quede, ¿no? Y ¿por qué se podría quedar? Y bueno, se podría quedar porque se apartó del Señor, se alejó de las cosas de Dios, quizás hasta renegó contra Dios, se opuso. Bueno, si alguno va a tomar esa decisión, yo le aconsejo que después, si viene llegó el arrebatamiento y te quedaste, bueno, acordate, tenés que dar tu vida por la causa de Cristo en el periodo de la gran tribulación. Esto suena como amenaza, perdóname, pero no es amenaza, es lo que va a pasar, ¿no? Es lo que dice la Sagrada Escritura que va a suceder, ¿no? Entonces, estos juicios caen sobre la tierra y vienen otros y otros, ¿no? Por eso viste que a veces la gente dice, no hay justicia sobre la tierra. Acá, al final, el que hace las cosas mal se beneficia y el que es bueno se perjudica. Y dice, ¿cuándo va a venir un juicio sobre los seres humanos? Bueno, está preparado. No es que Dios olvidó de las cosas que son negativas. Dios es un Dios justo, ¿no? Y va a llegar también los juicios. Pero vuelvo a decirte, no va a ser para la iglesia. Para vos, no. Pero sí lo que tenemos que nosotros tomar un compromiso bien lindo con el Señor. Y vale la pena, no por miedo, no me gusta que sea por miedo. En lo personal, ¿no? Te hablo en lo personal. Me gustaría que sea por el amor que Dios tiene por nosotros, que nos cautiva el corazón y nos acercamos a Él. Y hacerlo por amor, servirle a Dios por amor, entregar nuestra vida a Él por amor. Al fin y al cabo, Él se dio por entero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se dieron por entero por nosotros. El Padre entregando a su Hijo, ¿no? Dio a su Hijo. ¿Quién da a su Hijo? El Padre dio a su Hijo por amor a nosotros. El Hijo muere en la cruz por amor a nosotros y por amor al Padre. Es decir, que acá el trabajo es por el amor. Y por el amor a Dios, qué bueno que vos y yo entreguemos nuestras vidas a Él. Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor. Y después, bueno, vos decís, bueno, hay otras necesidades, pastor, se necesita, qué sé yo, estoy atravesando un momento difícil, por ahí en el matrimonio, por ahí en la familia, con los hijos, o tal vez con la economía, con la falta de trabajo, con la salud, con esto, con aquello. Y bueno, la Biblia dice bien clarito, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo dice Jesús, y las demás cosas van a venir por añadidura. Así que Dios te va a bendecir. Cuando vos y yo buscamos al Señor primero, el Señor nos va a bendecir en las demás cosas también. Por supuesto que las cosas también tenemos que buscarlas, ¿no? Pero primero buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Que busquemos a Dios primero y después las demás cosas, ¿no? No hagas nada sin primero buscar a Dios. Entonces, si buscamos a Dios primero, estamos actuando sabiamente. Bueno, queridos hermanos, hasta acá hemos llegado hoy. Ya el próximo lunes, si Dios quiere, vamos a arrancar con las copas, ¿no? Y quisiera hacer el énfasis al principio, cuando habla de ese gran silencio. Es muy significativo ese gran silencio que hay entre los sellos y la copa, ¿no? Así que bueno, te dejo pensando un poquito sobre los sellos, sobre la copa y sobre el silencio. Un abrazo grandote, que el Señor te bendiga mucho. Vamos a salir un poquito al aire para saludar.